hace ahora 12 años, uno de los grandes del humor en la Argentina, planteando que si la Argentina ha sido una usina de enormes creadores en el arte del cómic, del humor dibujado, del dibujo, no fue magia, no es casualidad, no es que nos llovió la aventura, sino que como en otros rubros, eso es un subproducto de una época, de una era. En los años 40 y 50, con la bonanza económica que producía el primer gobierno del peronismo en aquel mundo, lo que está muy estudiado, después de la Segunda Guerra Mundial, este país granero del mundo, un gobierno nacional y popular que generaba trabajo, etc., se registró aquí un boom de las revistas de historieta. Las revistas de historieta no pertenecían entonces al universo de la cultura oficial, ni muchísimo menos, eran lecturas súper populares. Pero el estallido de dinero en el bolsillo de multitudes que buscaban cómo entretenerse produjo muchos fenómenos que si se disrelacionan del contexto no se entienden. Por ejemplo, la edad de oro del tango, las grandes orquestas. Las grandes orquestas, las de Pugliese, las de Troilo, las de Salgán, las de Di Sarli, las de D'Arienzo, etcétera, 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 existieron porque se podía salir a bailar, muchísima gente lo hacía, porque había dinero para pagar las entradas y la bebida y la comida, y la dimensión de las orquestas tenía que ver con la capacidad de ingreso de dinero. Entonces había orquestas de 11, 16 o de más músicos trabajando prácticamente todas las noches en la ciudad de Buenos Aires, pero con énfasis en las noches de viernes, sábado y domingo. Cuando se estudia esa edad de oro del tango, vendrían otras edades. El tango tenía ya una historia importante. Si no se menciona este asunto, no se explica una parte del todo, así como un principio de decadencia de esas costumbres a partir del golpe de Estado de 1955. Con la historia, Argentina es una potencia mundial en el rubro de la historieta, el cómic, el dibujo humorístico, etc. Pasó exactamente lo mismo y hay una convención. Si tuviéramos que mencionar cuál es la historieta más grande de todos los tiempos, sería El Eternauta, Oesterhel Solano López, producto también de la incursión de Oesterhel en el negocio editorial que consistía, entre otras cosas, en lanzar nuevas revistas y nuevos productos perteneciendo ya a ese ambiente. Pero si vamos al asunto del humor, El Eternauta no era una historieta de humor, ni muchísimo menos. Hay una convención respecto a que cada uno en lo suyo. Hay tres grandes completamente indiscutibles. Esos son Quino, el papá de Mafalda, Roberto Fontana Rosa, el papá de Inooro Pereira y también de Hugo el Aceitoso, y Caloi. Esos tres pertenecen a un estadio de evolución del humor y la cultura popular que los llevó a ser completamente imprescindibles, cada uno con su personalidad, etc. Hay otras líneas sucesorias. Por ejemplo, Tute, el hijo de Caloi. Por ejemplo, Miguel Rep. Por ejemplo, Daniel Paz, y menciono solamente algunos porque son más, Maitena, Max Aguirre, etcétera, que ocupan lugares destacados de una segunda camada de otra generación. Una cosa son las aventuras dibujadas, otra cosa el humor gráfico cotidiano. Todos ellos han trabajado en medios de comunicación gráficos, cada uno con su frecuencia y sus modos. Y Caloi tuvo, entre ellos, una virtud. Pudo desarrollar un programa de televisión dedicado a ese mundo y hacer de ese programa de televisión y de ese mundo no solo una relación con la cultura popular, sino también un programa de culto que se extendió durante muchísimo tiempo. Por si esto fuera poco, en el caso de Caloi está el tema de su personaje más importante, Clemente, y el papel que Clemente, a través de la contratapa del diario Clarín, desarrolló durante la dictadura militar. Caloi fue siempre peronista. Está claro, trabajaba en un diario como el diario Clarín de alto impacto por entonces, cuando los diarios se importaban y eran parte de la primera versión de la historia, que en algún sentido mantenía un duelo con la dictadura con la que al mismo tiempo hacía grandes negocios. Entonces el negocio de Clarín era, como con todos los gobiernos de ahí en adelante, buscar el modo de obtener dinero de distintas formas de la relación con el poder y al mismo tiempo tener cierta independencia de criterio para poder decir en voz alta lo que le parecía prudente a nivel crítico. Y en ese sentido el personaje de Clemente, con Caloi detrás, con el visto bueno pero con tensiones también con el diario, desarrolló una silenciosa
pero evidente batalla con la dictadura militar en torno a un tema que hoy nos parece una broma. Si había que tirar papelitos o no a la salida de los equipos durante los partidos del Mundial. Los militares, amantes del orden de los cementerios, de la perfección, del cemento, decían no, afea el espectáculo tirar papelitos, que es una costumbre netamente argentina. Entre la magia que no existe y la cultura argentina, en las canchas de fútbol de este país surgieron los cantos, la adaptación de canciones populares que hoy dan la vuelta al mundo y la costumbre de tirar papelitos como una forma de aumentar la visibilidad del espectáculo. Durante muchos meses, el personaje Caloi lideró una batalla contra el principal vocero en los medios de comunicación de la dictadura militar, que era, o uno de los principales para no ser del todo injusto con otros que hicieron su aporte al respecto, el relator más importante de la Argentina, José María Muñoz. José María Muñoz enfatizaba su campaña respecto a que no había que tirar papelitos, así como en el 79 mandaría a la gente a celebrar en las caras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recababa testimonios de desaparecidos en la Argentina, la obtención del título en el Mundial de Fútbol Juvenil 1979 en Japón. Y esa batalla, la batalla entre un personaje ficcional, que ganaría también su espacio luego en televisión, no solo en la contratapa del diario, la alianza de talentos que había en la realización de ese personaje en televisión. Ahí intervinieron músicos, guionistas, etcétera, etcétera, terminó con un triunfo del lado de los buenos. Es decir, el Clemente, el pájaro sin brazos, terminó ganándole la batalla al relator más importante de la radio en la Argentina. Era ganarle la batalla conceptual a la dictadura. En medio de todo lo que pasaba parece nimio, pero fue todo un tema. Yo diría que Caloi se convirtió con Clemente por entonces en un tema de Estado y que logró la simpatía de muchísima gente que, sin poder expresar lo que sentía respecto a la dictadura militar, creía que en esa cruzada, la sencillez de tirar papelitos en las canchas de fútbol, se jugaba algo más importante que una costumbre argentina. Charlando con Juan Sasturain en un programa sobre el mundo de los cuadritos de la historieta en Canal Encuentro. Gracias a Canal Encuentro por existir, gracias por lo que hizo en torno a la difusión de la cultura popular. Así trataban Juan Sasturain, un gran guionista de historieta, casi que el mayor experto argentino en el mundo del cómic, el dibujo humorístico, etc., y el padre de Clemente. Hay que decir que esta canción, surgida del programa, terminó siendo una consigna en las calles contra la dictadura militar. Miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción, se acabó la dictadura, la puta madre que los reparió. Es decir, que la influencia, que lo que parece nimio, un personaje dibujado en un diario, que salta luego a la televisión sobre la sociedad entonces, fue muy grande. Y por eso estamos recordando a Caloi. Porque a veces en épocas duras y en épocas oscuras, los gestos de resistencia de un individuo, dos individuos o tres individuos terminan impactando en el plexo de las multitudes. Y eso no es menor, sino un asunto mayor. Después en democracia, Quino hizo lo suyo con Mafalda contra todos los poderes autoritarios. Roberto Fontana Rosa trabajó muchísimo en otro perfil, en un perfil crítico del costumbrismo en el folclore argentino, con su personaje Inodoro Pereira, del acostumbramiento al consumo del cómic norteamericano con Boogie el Aceitoso. Caloi llegó a la televisión pública para hacer su programa de televisión. Tenemos la cortina del programa de televisión. Inmediatamente, seguramente muchos recordaremos un poco ese evento de difusión para el mundo dibujado que resultó Caloi en su tinta. Hay que distinguir también el humor gráfico, la pieza gráfica fija, el chiste que se publica en un medio de comunicación,
hoy un universo casi cerrado. Hay mucha gente de nuevas camadas de dibujantes y dibujantes humorísticos y aquellos que practican a través de la disciplina esta tarea que no tienen lugar en los medios tradicionales de comunicación y que publican mucho en las redes sociales. Hay también una renovación, pero también una queja, porque nunca es magia. El contexto hace que cada vez se vendan menos las publicaciones gráficas, cada vez sean menos relevantes en su importancia los diarios, y entonces el papel que hoy ocupa el cómic, el dibujo animado, el dibujo humorístico es muy menor. Entre algunos plagiadores seriales y otros que miran para otra parte o son los dibujantes del poder, hay muy poca posibilidad de renovación de lo que se publica. Y Caloi tenía una vis cómica, una beta humorística, un humor a veces un poco filosófico y también una parte mucho más seria del dibujante que no hacía humor, sino que practicaba una especie de disciplina existencial a través de la publicación en la revista dominical del diario Clarín y en otros formatos posteriormente de aquellas reflexiones que, como las de Quino, fuera del personaje y del mundo de Mafalda, en realidad constituían una visión de vida. Para alguien que se pasa la vida dibujando, dibujar parece ser, cuenta Caloi, como una prolongación de su propia existencia. Bueno, yo tomé esto del dibujo como una actividad natural, es decir, no la tomé, me tomó ella a mí, porque prácticamente dibujo desde que pude alzar un lápiz, ¿no? Cosa que ocurre, no sé, a los 2, 3 años, de manera que he ido pasando por todas las etapas por las que pasan los chicos, del garabato a la construcción de la figura, y dibujaba todo así compulsivamente. Recuerdo que uno de los modelos preferidos de mis dibujos infantiles era mi hermano menor en el corralito, ¿no? Tengo un montón de versiones ahí de rejas así, el tipo asomado. Y después dibujaba las cosas que me rodeaban, las cosas ya más grandes que veía a través de la ventana, ¿no? Las cosas que le llamaban la atención a un pibe, es decir, los autos, los carros, los caballos, los trenes, los aviones, más tarde. Y siempre dibujé mucho, es decir, tuve una infancia normal, como la de cualquier pibe argentino de aquellos años, es decir, con todos los juegos, el fútbol, la bolita, el barrilete, pero siempre me hacía mi espacio para dibujar, ¿no? Con lo que fuera. Estamos repasando tramos de la vida de Caloi. Es interesante también suponer que si Quino, Caloi y Fontana Rosa fueron los más grandes de esta disciplina, hay otros grandes dibujantes, hay padres de esta misma generación, todos tuvieron un punto de vista ideológico, aún trabajando desde medios hegemónicos, que lo hicieron. La verdad es que todos fueron muy críticos del sistema de cosas y más allá de sus pertenencias ideológicas, políticas, en general apartidarias, pero muy vinculadas a ideas muy diferentes de aquellas que hoy gobiernan la Argentina, abrieron los bochos de los ciudadanos. En muchos aspectos produjeron un pensamiento crítico entre los consumidores. He ahí el asunto, el que consume cosas como un bálsamo para seguir pensando lo mismo y el que encuentra en el consumo cultural una forma de despegar. Ya fui creando mis propios personajes, hacía mis propias revistas. En el colegio secundario las carpetas y los cuadernos míos circulaban por todo el curso porque eran una especie de revista de aventuras, de historietas, en la que los personajes eran los compañeros y los profesores. Y así cuando tenía 17 años, entonces, con estas mismas cosas que hacía en forma amateur, caí en Tía Vicenta y empecé a publicar. Todavía estaba en 5º año del Colegio Nacional. Juan Carlos Loazó, ese era su nombre real, adoptó el seudónimo de Caloi. Joaquín Lavado, el de Pino, Miguel Rep, el de Repiso. El único que publicó con su nombre fue Roberto Fontana Rosa, Cristóbal, Escris, etcétera, etcétera, en este mundo en que los apodos de los dibujantes, los diminutivos, también ayudan a una identificación y a una firma más fácil. Seguimos escuchando la historia de Caloi por Caloi.
Yo leía mucha historieta porque coincidió con mi infancia la época de oro de la historieta argentina. Estaba Prat acá, estaba Brecha, estaban las revistas Oestergel, por supuesto, estaban las revistas como Hora Cero, Mister X, Frontera, Rayo Rojo, etcétera. De manera que leía mucho historieta, la televisión era incipiente, y leía humor, las dos clásicas revistas masivas que había entonces, que era Rico Tipo y Patrusú, que concentraban a quienes fueron mis maestros, ¿no? Es decir, Dante Quinterno, Ferro, Quino, Oski, Calé, Bataglia, etcétera. Calé, el padre del músico Alejandro del Prado, entre otros humoristas que nutrieron esta escena. Cuando decimos no es magia, nunca fue magia, hay que hablar del contexto socio-político, económico, peronismo 40-50, de la represión de las dictaduras militares a las expresiones culturales, de cómo todo eso se va volviendo, si se quiere, un poco subversivo en épocas duras y cómo se produce la colisión entre Calói y la dictadura militar, que terminó con un triunfo de un pájaro sin brazos. Aunque parezca mentira, es el propio Calói explicando cómo evolucionó ese pájaro sin brazos desde una historieta que compartía con Bartolo hasta ser el pájaro solista. Bartolo era una especie de motorman que andaba con una gorra y en un tranvía muy particular que tenía una sola rueda y bueno, una ventanilla y un par de puertas, y tenía un acompañante que era una especie de pájaro sin alas, que era Clemente. Yo pensaba que bueno, iba a ser una cosa medio nostálgica porque este tranvía con sus personajes iba a recorrer las calles porteñas por las que todavía quedaban algunos rieles, que iba a tener, en fin, un tono poético, la tira, pero bueno, de a poco estas cosas se van transformando, ¿no? Así como se transforma la imagen, como se transforma el dibujo del personaje, se va redondeando. Clemente me ofrecía más posibilidades expresivas, era más fresco, más absurdo, más espontáneo. En cambio Bartolo me quedaba muy ligado a esta visión nostálgica de Buenos Aires, y a un trabajo muy grande que es dibujar en cada cuadrito de la tira un tranvía, ¿no? El asunto de la nostalgia en el dibujo, en el cómic, en la historieta es central, como es central en el tango, o tal vez en la política, ¿no? Todos tenemos la presunción de que hubo pasados mejores y que a esos pasados mejores, a las edades de las inocencias, todos en algún momento quisiéramos volver. La sensación que de Macbeth en adelante, de Shakespeare en adelante, nos precede. Es muy quijotesca, tal vez hubo una época en el pasado que nos hubiese venido mejor, porque en el presente son más las desventuras que las aventuras. Como quiera que fuese, Calói ocupa en el inconsciente colectivo del dibujo, del cómic, de la animación y de la relación con lo político de ese universo un lugar central. Lo estamos destacando, pero además en su caso se produjo una especie de milagro, el milagro de la continuidad en un hijo. No es genético, en todo caso debe ser ambiental. Tú te dice que empezó a dibujar como su papá desde chiquito, pero en un ambiente mucho más propicio, el ambiente de la casa de un padre dibujante. Hoy los diarios se venden pocos, pero en los importantes, en todos, hay dibujo en la contratapa y en algún caso en la tapa. Casi no hay revistas de historietas, es como si el mundo se hubiese acostumbrado con las redes sociales a otros consumos culturales. Este es el homenaje que el hijo de Calói, Tute, con Lisandro Aristimuño en la voz, le hace a ese papá prodigioso en la historia del arte que además lo educó en la ventaja de opinar dibujando.
Thank